El dinero que usted tiene en su cuenta de banco en este preciso momento no le pertenece a usted. Le pertenece al sistema financiero mexicano, y usted solo tiene una promesa de pago que el Servicio de Administración Tributaria puede congelar en menos de 24 horas. Mientras usted duerme, el poder de compra de sus billetes de 500 pesos se desintegra como ceniza bajo una inflación subyacente que los informes oficiales maquillan con optimismo, pero que el precio del aguacate y la tortilla desmienten cada mañana en el tianguis. Estamos viviendo el inicio de un sismo financiero silencioso, donde el efectivo, ese último bastión de libertad del mexicano, está siendo acorralado por leyes de fiscalización que tratan a un ahorro familiar como un posible delito de lavado de dinero. Bienvenidos a la realidad cruda de la economía profunda. No estoy aquí para hablarle de gráficas de colores ni de sueños de riqueza rápida. Estoy aquí para diseccionar la anatomía de una trampa que se ha cerrado sobre la clase trabajadora y la clase media. En este 2026, el Banco de México se encuentra en una encrucijada histórica. Por un lado, la narrativa oficial nos habla de un peso fuerte y una estabilidad macroeconómica envidiable. Pero en las letras chiquitas de las circulares de Banxico y en las nuevas facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, se lee una historia muy distinta, la del control absoluto sobre cada peso que entra y sale de su bolsillo. Usted cree que ahorrar es simplemente no gastar, pero en el México actual, ahorrar sin estrategia es una forma lenta de suicidio financiero. La ley de instituciones de crédito ha evolucionado para que el anonimato sea un lujo del pasado. Cada depósito en efectivo superior a los 15,000 pesos ya dispara una alerta automática en los servidores del SAT. El gobierno no necesita entrar a su casa para saber cuánto tiene, solo necesita observar cómo se mueve su dinero digitalmente. Y mientras usted intenta juntar sus primeros 5,000 pesos, el sistema ha diseñado 1,000 formas de que ese dinero regrese a las arcas del Estado o a las comisiones bancarias antes de que usted pueda decir estabilidad. El contraste es brutal. El discurso político celebra las remesas como un logro nacional, cuando en realidad son la prueba del fallo sistémico de nuestra economía para generar empleos dignos. Esas remesas, que son el oxígeno de millones de familias en Michoacán, Zacatecas o Oaxaca, están ahora bajo la lupa de los estándares internacionales de transparencia que buscan eliminar el uso de billetes físicos. La transición hacia el dinero digital no es una modernización por comodidad. Es una estructura de vigilancia donde el ahorro informal, la famosa tanda o el dinero bajo el colchón se convierte en un riesgo sistémico. Si usted intenta bancarizar un ahorro legítimo de años hoy mismo, se enfrentará a un muro burocrático que le exigirá demostrar el origen de cada centavo, tratándolo como sospechoso hasta que se demuestre lo contrario. Estamos entrando en la primera ola de impacto. El fin de los subsidios generalizados y el ajuste del impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, ha creado un efecto dominó que no tiene vuelta atrás. En economía existe una teoría llamada cohetes y plumas. Los precios de la gasolina suben como un cohete ante cualquier inestabilidad externa, pero bajan como una pluma, lenta y casi imperceptiblemente, cuando el crudo desciende. Este fenómeno está despedazando el presupuesto de las familias que ganan poco. El costo del flete para mover mercancías desde las zonas agrícolas hasta la central de abasto de la Ciudad de México se ha duplicado, y ese costo no lo absorbe el transportista. Lo absorbe usted cada vez que compra un kilo de carne. La conexión geopolítica es el detonante que nadie quiere ver. Si el sistema de la Reserva Federal en los Estados Unidos estornuda, México contrae una neumonía financiera. El diferencial de tasas de interés nos ha mantenido a flote, pero a un costo altísimo. El encarecimiento del crédito para el consumo y las tarjetas de crédito que hoy devoran el ingreso disponible, con tasas anuales
que superan el 60%. Usted está intentando ahorrar 5,000 pesos en un entorno donde el sistema está diseñado para que usted deba 10,000. Es una lucha de David contra un Goliat que tiene algoritmos de inteligencia artificial para predecir su próximo gasto. La realidad es que el sueño de la vivienda propia para el mexicano promedio ha muerto o está en cuidados intensivos. Los créditos hipotecarios, vinculados a tasas que no dejan de subir, han desplazado a la clase media hacia la periferia, obligándola a gastar más en transporte y servicios, reduciendo su capacidad de ahorro a niveles marginales. Y es aquí donde la psicología juega en nuestra contra. El mexicano vive bajo la heurística de la disponibilidad. Recordamos con terror las crisis de 1994 o el desplome de 2008, y esa memoria traumática nos hace tomar decisiones basadas en el miedo o en la parálisis. Muchos deciden no hacer nada. Ven cómo el precio del limón sube un 300% en una semana y simplemente se resignan, pensando que es un ciclo natural. Pero no hay nada de natural en una inflación que devora el ahorro subyacente, mientras los salarios nominales se mantienen estancados bajo la excusa de la competitividad. La parálisis es el mayor riesgo. El cerebro humano no está diseñado para reaccionar ante amenazas lentas. Reaccionamos ante un asalto en la calle, pero no ante el robo de 5 pesos diarios que la inflación nos hace en cada compra. Ese es el peligro de la inflación silenciosa. Cuando usted finalmente decide actuar, su dinero ya vale la mitad de lo que valía cuando empezó a guardarlo. Para quien gana poco, juntar 5,000 pesos parece una montaña inescalable. Pero el obstáculo no es solo la falta de ingresos, es la estructura de consumo diseñada para la gratificación instantánea. En una cultura donde el gasto es identidad, el ahorro se percibe como carencia. Sin embargo, en este entorno de 2026, el ahorro no es un lujo, es un mecanismo de defensa civil. El sistema financiero mexicano es un ecosistema de depredadores y presas, y los que no comprenden las reglas del juego son, inevitablemente, el alimento. La pregunta no es si usted puede ahorrar, sino si puede permitirse el lujo de no hacerlo mientras el cerco digital se cierra sobre su libertad financiera. La segunda ola de impacto ha dejado de ser una predicción para convertirse en el dolor de cabeza diario frente al mostrador. El fenómeno del supermercado en México es hoy el termómetro más fiel de nuestra decadencia adquisitiva. Mientras los analistas del BBVA México hablan de ajustes en la oferta y demanda, la realidad es que el precio de la proteína básica ha entrado en una espiral de inaccesibilidad. El impacto del diésel en los fletes internos actúa como un impuesto invisible que se transfiere directamente al consumidor final. Si el combustible sube un 10%, el jitomate sube un 30%. ¿Por qué? Por la ineficiencia logística y la inseguridad en las carreteras que obliga a las empresas a pagar primas de riesgo que usted, y nadie más que usted, liquida al pagar en caja. Este es el efecto espejo con los Estados Unidos, llevado a su consecuencia más amarga. Históricamente, México ha dependido de la salud financiera de nuestro vecino del norte, pero en 2026 la relación se ha vuelto tóxica. Si las tasas de interés en la Unión Americana se mantienen elevadas, el flujo de remesas, que es el único motor que mantiene encendido el consumo en el sector rural mexicano, comienza a secarse o a perder fuerza frente a un peso artificialmente apreciado. El receptor de remesas en Michoacán recibe menos pesos por cada dólar, pero paga precios de primer mundo por productos de canasta básica. Es una pinza que aprieta por ambos lados. Menos ingreso real y mayor costo de vida. Hablemos de la onda 4, el colapso del crédito y la vivienda. Para la clase media, la posibilidad de adquirir un patrimonio se ha esfumado bajo una montaña de tasas de interés que hacen que un departamento de interés social
termine costando 3 veces su valor real al final del plazo. Los créditos hipotecarios están diseñados hoy para capturar la renta vitalicia del trabajador, no para otorgarle propiedad. Estamos viendo el nacimiento de una generación de inquilinos perpetuos, un modelo que destruye la capacidad de acumulación de riqueza generacional. Si usted no tiene una propiedad, usted no tiene un ancla en la economía. Es simplemente un pasajero a la deriva en un mercado que prioriza la liquidez bancaria sobre la estabilidad social. Y mientras el ladrillo se vuelve inalcanzable, el sistema prepara la estocada final: las monedas digitales de Banco Central o CBDCs. México camina hacia un escenario donde el efectivo será estigmatizado. La base de la cultura mexicana, ese intercambio informal que ha permitido la supervivencia de millones de familias fuera del radar del Estado, está siendo cercada. El gobierno busca la trazabilidad total. Bajo el argumento de la modernidad y el combate a la delincuencia, lo que realmente se busca es que cada peso que usted gasta pueda ser auditado, grabado y, de ser necesario, bloqueado. En un país con nuestra historia de arbitrariedad institucional, entregar el control total de la billetera al ente central es, por decirlo menos, un riesgo existencial. Es aquí donde entra la psicología del mexicano y el sesgo del pasado. Tenemos lo que los expertos llaman heurística de la disponibilidad. Nuestras decisiones financieras hoy están contaminadas por el trauma de las devaluaciones de décadas anteriores. Ese miedo nos lleva a refugios que hoy son trampas. El mexicano promedio prefiere guardar el dinero debajo del colchón o participar en tandas organizadas por conocidos. Lo que muchos no entienden es que en 2026 el colchón no protege contra la inflación y la tanda es un préstamo a tasa cero en un entorno de inflación de doble dígito. Usted le está regalando su poder de compra a quien recibe el dinero en los primeros números de la tanda. Esta identidad protectiva es ahora un riesgo sistémico. El ahorro informal es invisible para el sistema de protección bancaria, pero perfectamente visible para la delincuencia y para la erosión del valor monetario. Guardar efectivo por desconfianza al banco es comprensible, pero hacerlo sin entender que ese dinero pierde valor cada hora que pasa es una negligencia financiera. Es una forma de parálisis cerebral ante riesgos lentos. El cerebro humano es experto en detectar un peligro súbito, como un sismo, pero es terriblemente ineficiente para notar cómo la inflación le roba un centavo a la vez, hasta dejarlo sin nada. Usted cree que al no gastar está ahorrando, pero si ese dinero no está trabajando a una tasa superior a la inflación real, no la oficial, sino la real de su bolsillo, usted está perdiendo dinero activamente. La clase media atrapada en este ciclo se encuentra en un estado de negación. Ven los reportes de Hacienda que hablan de crecimiento 0.5% y respiran aliviados porque no es negativo, sin entender que ese crecimiento es inferior a la tasa de natalidad y al aumento de la deuda pública. Es un estancamiento disfrazado de estabilidad. La trampa se hace más profunda para aquellos que han logrado acumular entre 500,000 y 2 millones de pesos. Estas personas creen que están a salvo porque tienen ahorros. No se dan cuenta de que son el blanco principal de la nueva agresividad fiscal del SAT. Las transferencias entre familiares, los depósitos para gastos médicos de los padres o el apoyo económico a los hijos ahora requieren una justificación documental que la mayoría no tiene. El sistema está asumiendo que todo ingreso es base gravable, a menos que usted pueda pagar un contador que demuestre lo contrario. El costo de defender su propio dinero está subiendo tanto como el costo de la vida misma. Si usted gana poco y aspira a juntar esos primeros 5,000 pesos, debe entender que no está luchando contra su falta de voluntad, sino contra una arquitectura financiera diseñada para la extracción constante. Cada comisión,
cada impuesto indirecto, cada ajuste de precio en el transporte público está calculado para mantenerlo en el límite de la subsistencia. Romper ese ciclo requiere más que disciplina. Requiere una comprensión cínica y técnica de cómo funciona el dinero en este territorio. Porque en México, el que no conoce las letras chiquitas de la economía, termina pagando la fiesta de los que sí las leen. La trampa de la clase media en este 2026 se ha vuelto más sofisticada y peligrosa que nunca. Si usted es de los que ha logrado con años de esfuerzo mantener un saldo de entre 500,000 y 2 millones de pesos en su cuenta bancaria, sepa que está caminando sobre una capa de hielo muy delgada. Usted es el perfil ideal para el sistema. Tiene lo suficiente para que valga la pena fiscalizarlo, pero no lo suficiente para tener una estructura legal de protección en paraísos fiscales o jurisdicciones extranjeras. Usted está atrapado en la liquidez del sistema nacional. Es fundamental hablar del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB. La mayoría de los mexicanos vive con la falsa seguridad de que su dinero está protegido por el seguro de depósitos. Pero analicemos las letras miudas. El IPAB garantiza los depósitos hasta por 400,000 unidades de inversión, las famosas UDIs. Si bien esto cubre una cantidad considerable, el riesgo real no es solo el monto, sino la liquidez en una crisis sistémica. En un escenario de pánico bancario o una corrida financiera, el IPAB no tiene los fondos líquidos para pagar a todos los ahorradores de forma inmediata. Usted entraría en una lista de espera burocrática mientras su dinero, atrapado en un banco insolvente, sigue perdiendo valor frente a una inflación que no se detiene por trámites legales. A esto debemos sumar la nueva agresividad del Servicio de Administración Tributaria. El SAT ha dejado de ser un recolector de impuestos para convertirse en un órgano de vigilancia biométrica y digital. Hoy, gracias a la inteligencia artificial aplicada a la fiscalización, el algoritmo puede detectar discrepancias fiscales en segundos. ¿Le transfirió dinero a su hijo para la universidad? ¿Recibió un préstamo de un familiar para una emergencia médica sin un contrato ratificado ante notario? Para el sistema, eso es un ingreso no declarado. La carga de la prueba se ha invertido. Ahora usted es culpable de evasión hasta que demuestre, con facturas y documentos legales en mano, que ese dinero ya pagó impuestos. Esta presión fiscal está asfixiando la movilidad social. El ahorro, que debería ser el motor para emprender o mejorar la calidad de vida, se convierte en un imán de auditorías. Muchos mexicanos, por miedo, prefieren dejar su dinero estático, perdiendo poder adquisitivo, con tal de no llamar la atención del fisco. Esa es la parálisis de la que hablamos. El sistema le cobra una renta silenciosa por su miedo. Si usted no mueve su dinero, la inflación se lo come. Si lo mueve, el SAT lo observa. Es un juego diseñado para que el capital de la clase media se licúe gradualmente y regrese al flujo del gasto público. Entremos ahora en la estrategia de salida, pero no desde la perspectiva de un vendedor de ilusiones, sino de un estratega de riesgos. No se trata de qué criptomoneda comprar para hacerse millonario, sino de cómo construir una arquitectura de supervivencia. El primer concepto que usted debe dominar es el de jurisdicción. Depender exclusivamente del peso mexicano es una temeridad histórica. La diversificación no es solo de activos, sino de fronteras. Mantener una parte de su patrimonio, por pequeña que sea, fuera del alcance de la jurisdicción local y en monedas duras, es la única forma de tener un bote salvavidas cuando el barco principal comience a hacer agua. El fondo de emergencia debe ser su prioridad absoluta, pero no un fondo de emergencia tradicional. En este entorno, usted necesita alta liquidez, pero con protección inflacionaria. Hablamos de instrumentos que le permitan disponer de su dinero en menos de 24 horas, pero que, al menos, empaten la tasa de la inflación subyacente.
Los CETES han sido el refugio tradicional, pero incluso ellos tienen riesgos de concentración si el emisor, que es el Estado, enfrenta una crisis de deuda soberana. La clave es el escalonamiento. Nunca ponga todos sus huevos en la misma canasta institucional. Juntar 5,000 pesos ganando poco no es un reto de matemáticas, es un reto de psicología de guerra. Usted debe tratar esos 5,000 pesos como si fueran municiones en medio de un conflicto. No se ahorra lo que sobra después de gastar. Se gasta lo que sobra después de haber extraído esa munición de reserva. En el momento en que usted recibe su ingreso, el sistema empieza a jalar de él a través de servicios domiciliados, impuestos al consumo y gastos hormiga. Si usted no retira su parte primero, el sistema se la llevará completa. Usted necesita entender que el dinero en efectivo que guarda para su día a día es una herramienta de libertad, pero el dinero que guarda para su futuro debe ser un activo que trabaje. La diferencia entre sobrevivir y sucumbir en los próximos años será su capacidad para separar sus emociones de sus finanzas. El pánico es un mal consejero, pero la complacencia es mortal. Muchos esperan a que la crisis sea evidente en las noticias de la noche para actuar, pero para entonces, las puertas de salida ya estarán bloqueadas o serán demasiado caras de cruzar. La tercera onda de impacto, la que golpeará directamente la solvencia de las instituciones, está en formación. La pregunta es, ¿qué tan sólido es el terreno donde usted ha decidido construir su reserva? La arquitectura de su libertad financiera no se construye con grandes golpes de suerte, sino con una frialdad técnica que la mayoría de las personas confunde con pesimismo. Para consolidar esos 5,000 pesos y eventualmente transformarlos en 50,000 o 500,000, usted debe operar bajo la premisa de que el sistema financiero es un entorno hostil diseñado para la extracción de rentas. La estrategia de salida no es un evento único, es un proceso continuo de desvinculación emocional del peso mexicano. La diversificación de jurisdicción ya no es un privilegio de las élites de Polanco o San Pedro Garza García. En 2026, es una necesidad básica para cualquiera que desee proteger el fruto de su trabajo del riesgo soberano. Usted debe entender que el ahorro en una cuenta bancaria tradicional es, en términos técnicos, un préstamo sin garantía que usted le hace al banco a una tasa de interés real negativa. Para romper este ciclo, es imperativo buscar estructuras que ofrezcan una desconexión parcial del sistema local. Esto incluye el uso de cuentas globales, plataformas de inversión diversificadas y, sobre todo, el entendimiento de que la liquidez es su activo más valioso en tiempos de volatilidad. Un fondo de emergencia no es simplemente dinero estancado. Es el capital que le permite no vender sus activos cuando el mercado está en pánico. Es lo que le permite no aceptar condiciones laborales abusivas. Y es lo que le permite reaccionar antes de que las restricciones al movimiento de capitales se vuelvan más severas. El cerco del SAT sobre las transferencias y el uso de efectivo es apenas la primera fase de un reordenamiento económico donde el ciudadano promedio será el que pague la factura de la expansión del gasto público. No se deje engañar por la narrativa de la modernización digital. Cada vez que usted utiliza una aplicación bancaria, está dejando una huella indeleble que será utilizada para modelar su capacidad de pago, su perfil de riesgo y su carga impositiva. La verdadera estrategia consiste en ser invisible para el sistema, en la medida de lo legalmente posible, y ser extremadamente eficiente en el manejo de las estructuras que el propio sistema permite, como los planes personales de retiro con ventajas fiscales o los instrumentos de deuda protegidos contra la inflación. Llegamos al punto de la acción inmediata. Saber todo esto y no actuar es una forma de negligencia que su yo del futuro no le perdonará. El sismo financiero ya está ocurriendo, pero sus ondas son tan largas que muchos confunden el movimiento del suelo con un simple mareo pasajero.
No espere a que el cajero automático muestre un mensaje de error o a que la inflación oficial alcance niveles de emergencia para proteger lo que es suyo. La brecha entre los que entienden la mecánica del dinero y los que simplemente lo usan se está expandiendo a una velocidad sin precedentes en la historia moderna de México. Esta información no es para generar un pánico paralizante, es para fomentar una disciplina estratégica. El miedo es una emoción que el sistema utiliza para controlarlo a través del consumo o de la parálisis. La información, por el contrario, es la herramienta que le permite moverse con precisión quirúrgica. Usted ya conoce las reglas no escritas. Ya sabe que el EPAB tiene límites de oxígeno y que el efectivo está siendo cazado como una especie en extinción. También sabe que la clase media es la caja chica de un gobierno que necesita recursos desesperadamente para sostener un modelo que muestra grietas profundas en su estructura macroeconómica. Usted tiene ahora dos caminos. Puede cerrar este análisis y continuar operando bajo la heurística de que siempre hemos salido adelante, ignorando que las condiciones de 2026 no tienen paralelo en las crisis de décadas anteriores debido a la digitalización y el control biométrico. O puede empezar hoy mismo a construir su propia muralla financiera, peso a peso, estructura tras estructura, diversificando su riesgo y protegiendo su capacidad de decisión. La libertad en el México profundo no se pide. Se construye con el silencio de quien sabe leer las letras chiquitas antes de firmar cualquier contrato con el destino. Recuerde que en la economía, como en la naturaleza, no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino aquel que mejor se adapta a los cambios del entorno. El entorno mexicano ha cambiado radicalmente y las viejas reglas del ahorro ya no funcionan. La tercera onda de impacto, esa que desestabilizará las promesas de seguridad institucional, se está acercando. El tiempo de la teoría ha terminado y el tiempo de la ejecución ha comenzado. El sistema ya ha hecho sus apuestas y usted es la ficha de cambio en el tablero. ¿Qué va a hacer usted antes de que la próxima ola golpee la orilla de su estabilidad financiera?